también es nueva, se llama corriente alterna, presenta una tabla de datos con 3 columnas, presenta en la primera el tiempo, voltaje 1, voltaje 2, debe calcular la amplitud, periodo, frecuencia, modelar y comparar el voltaje con respecto al tiempo, el voltaje 1 con respecto al tiempo y el voltaje 2 con respecto al tiempo. Presento entonces el grafo de secuencias de aprendizaje del objetivo 2. Entonces en la parte superior entonces está la secuencia de capacidades de la actividad prototípica 2.1. Inicia entonces leyendo el ejercicio, decidiendo qué sistemas de representación va a utilizar. Aquí encuentra la frecuencia, encuentra la amplitud, la frecuencia. Para la frecuencia puede hacerlo encontrando la ecuación o reemplazando y despejando. Luego verifica los resultados y por último modela el fenómeno físico que estamos representando. Ahora presento el camino de secuencias el grafo de secuencias para la actividad 2.2. Comienza en las mismas secuencias S1 y S2. Aquí encuentra amplitud, periodo, frecuencia, escribe la ecuación y modela el fenómeno. Aquí está pues el grafo completo para el objetivo 2, que muestra las dos tareas prototípicas. En cuanto a las secuencias de aprendizaje del objetivo 1, hicimos un cambio en la tarea prototípica 1.2. Esta tarea prototípica, que es el grafo de secuencias de la 1.1, que es la rueda de Chicago, no cambió, pero cambiamos la de la rueda radial. Se cambió por una que se llama declinación solar, que también muestra una tabla y en la cual debe modelar el fenómeno también. Obviamente lo cambiamos pues en atención a las recomendaciones y también para poder caracterizar de una mejor manera los objetivos. Por eso cambiamos las 3 actividades. En cuanto a esta actividad, entonces comienza con la secuencia 1, que es la lectura de los datos, la secuencia 2, que es decir, qué sistema de representación. Esta secuencia es nueva. Aquí hace la gráfica, encuentra amplitud, encuentra máximos y mínimos, encuentra dominio rango, aquí encuentra parámetros, aquí relaciona los parámetros y por último reconoce el comportamiento periódico de la función del fenómeno físico. Bueno, del fenómeno que está modelando en la tarea. Por último, presento entonces el grafo completo de las secuencias de aprendizaje del objetivo 1, que pues obviamente está modificado en la parte de abajo. En cuanto al análisis global del conjunto de objetivos, vamos a mirar la contribución del conjunto de objetivos a las expectativas de nivel superior. Entonces, se mostró, en el documento aquí se mostró una tabla resumen. En el documento está una tabla que muestra la relación de las secuencias de cada uno de los objetivos, objetivo 1 y objetivo 2, las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos. Aquí muestro entonces la tabla resumen, que es una tabla que muestra los totales, ¿cierto? Los totales de cada una de las secuencias para cada uno de los procesos, para cada una de las capacidades matemáticas. En esta tabla podemos ver entonces algunas cosas importantes. Por ejemplo, qué contribución hacemos MIRE 2, por ejemplo, a la capacidad matemática. Podemos ver que en el proceso de emplear fue en donde más tuvimos contribución, que fueron 16 secuencias en total. En esta, por ejemplo, que fue la de representación, la capacidad de representación, para el de interpretar tuvimos 18. Y por ejemplo, para este de representar, en el que menos tuvimos fue en el de formular, por ejemplo. Y pues obviamente se pueden sacar muchas más conclusiones, pero pues por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Bueno, en cuanto a la coherencia del análisis de contenido, en la estructura conceptual muestro los mapas donde efectivamente damos cuenta que están los temas que estamos trabajando en los objetivos. Aquí en el mapa conceptual de la estructura del tema también, amplitud, periodo, máximos, mínimos.
En cuanto a los sistemas de representación, utilizamos tabular, gráfico simbólico, tabular para las tareas prototípicas 1.2, gráfico para la 1.1, 2.1, simbólico para la 2.1. Trabajamos transformaciones sintácticas y traducciones, por ejemplo, traducciones entre el tabular y el simbólico para la tarea prototípica 2.2. Trabajamos, este es uno de los cuadros más importantes, porque tuvimos que reestructurar la parte de los contextos fenomenológicos para caracterizar los objetivos 1.2. Entonces, replanteamos sus estructuras y replanteamos los fenómenos con respecto a las tareas, por eso también replanteamos las tareas. Uno de los planteamientos más importantes es que contribuimos a los estándares básicos de competencia, ya que con los objetivos pretendemos que el estudiante modele fenómenos periódicos del mundo real haciendo uso de la función trigonométrica 1, que corresponde a dos de los estándares básicos, uno de grado 10º y otro de grado 11. Es una de las contribuciones más importantes. Adaptación al contexto de implementación, entonces recordamos que la vamos a implementar en la institución educativa Vallecitos, estudiantes de grado 10º, tercer periodo. Los objetivos propuestos están ajustados adecuadamente a las características socioeconómicas, infraestructura, dotación de recursos pedagógicos y obviamente al plan de área. Dentro del plan de área estamos adaptados perfectamente. Y por último, revisión final de las dificultades de aprendizaje, cambiamos las tareas prototípicas 1.2, 2.1 y 2.2 para caracterizar mejor los objetivos. Se adicionaron obviamente las capacidades y los errores y las secuencias de capacidades para las actividades que se incluyeron, como la capacidad 37, 38 y 39 y la secuencia de capacidades 2, por ejemplo, entre otros. Y por último, las referencias.